Hay noches que lo cambian todo. Noches donde la música se detiene, donde las luces se apagan, donde una vida se desvanece en menos de 4 minutos. 31 de octubre de 2024. Halloween en Chapinero, Bogotá. Mientras cientos de jóvenes celebraban disfrazados en la zona rosa de la ciudad, un estudiante de 20 años caminaba hacia su muerte sin saberlo. Su nombre era Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 7º semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, miembro de la selección de ajedrez, un joven brillante con un futuro prometedor. ¿Qué lleva a 2 hombres educados, universitarios, con futuro académico y laboral, a perseguir y golpear hasta la muerte a un completo desconocido en plena calle? ¿Qué transforma a una discusión verbal insignificante en un homicidio brutal con 48 golpes contundentes? Esta no es la historia de una simple riña callejera. Es el retrato psicológico de cómo la violencia puede activarse con una palabra, una mirada, un gesto. Porque los videos de seguridad revelaron algo más perturbador que el crimen mismo. Los agresores necesitaban permiso para matar. Y hubo alguien dispuesto a dárselo. Bienvenidos a un análisis criminal psicológico del caso que conmocionó a Colombia. Una historia donde la violencia, el alcohol y una acusación falsa convergieron en las calles más concurridas de Bogotá para arrebatarle la vida a un joven inocente. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Para entender lo que pasó esa noche, primero debemos conocer a quien perdió la vida. Jaime Esteban Moreno Jaramillo tenía solo 20 años. Era el tipo de persona que pasa desapercibida en las multitudes, pero que deja huella en quienes lo conocen. Estudiante destacado de Ingeniería de Sistemas en los Andes, una de las universidades más prestigiosas de Colombia. Miembro activo de la selección de ajedrez, un juego que requiere paciencia, estrategia, control. Sus amigos lo describían como tranquilo, respetuoso, pacífico. Alguien que evitaba los conflictos, no los buscaba. Una amiga cercana declaró ante la fiscalía: Jaime jamás tuvo comportamientos así. Siempre fue respetuoso y pacífico, sin ningún antecedente de violencia o abusos. No me cabe en la cabeza que algo así haya podido pasar. Él jamás sería violento, ni tendría la intención de hacerle algo malo a una mujer. El abogado de la familia, Camilo Rincón, fue enfático en describirlo como un joven que no frecuentaba círculos con alto grado de probabilidad de situaciones violentas. Desde una perspectiva criminológica, Jaime Esteban representa lo que llamamos víctima de oportunidad. No había conflicto previo, no había enemistad, no había razón lógica para el ataque. Era en todos los sentidos
la persona equivocada en el momento equivocado. Y esa noche de Halloween, vestido con un disfraz de Tyler Durden, el personaje del Club de la Pelea, Jaime decidió salir a celebrar como cualquier joven de su edad. No sabía que esa decisión le costaría la vida. Before Club, Avenida Caracas, con calle 63. La frontera entre las localidades de Barrios Unidos y Chapinero, en pleno corazón de la zona rosa de Bogotá. Esa noche, la discoteca albergaba la popular fiesta de Halloween Relaja la Pelvis, organizada por la Facultad de Diseño de la Universidad de los Andes. Cientos de estudiantes universitarios abarrotaban el lugar. Disfraces, alcohol, música a todo volumen, una celebración como cualquier otra. Pero en ese ambiente festivo, dos mundos estaban a punto de colisionar. Las cámaras de seguridad del Before Club captaron algo crucial. Dentro del establecimiento no hubo ninguna pelea, ninguna discusión visible, ningún altercado físico. Jaime Esteban se encontraba allí con amigos, departiendo normalmente. Los videos lo muestran caminando, usando su celular, sin contacto alguno con los que luego serían sus agresores. Pero algo ocurrió, algo que no quedó registrado en las cámaras. Según el testimonio del amigo de Jaime ante la fiscalía, Jaime Esteban me manifestó que tuvo algún tipo de discrepancia con una de las personas asistentes a este evento. Por esa razón, decide retirarse del lugar precisamente para evitar o evadir este tipo de conflictos. Una discrepancia. Ese fue el término usado. No una pelea, no una agresión, una simple discrepancia. Y Jaime tomó la decisión más sensata: irse, evitar el conflicto, alejarse del problema. Exactamente lo que cualquier persona razonable haría. Pero alguien no iba a permitir que eso quedara así. Son las 3 de la madrugada y 25 minutos del 31 de octubre. Jaime Esteban y su amigo Juan David Cárdenas abandonan el Before Club. No saben que están siendo seguidos. 4 personas salen detrás de ellos. 2 hombres y 2 mujeres. Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, egresado de Ingeniería Mecánica de los Andes, disfrazado de diablo con el torso desnudo y la cara pintada de rojo. Ricardo González Castro, de 22 años, oriundo de Cartagena, con disfraz y orejas de conejo negro. Cleidimar Paola Fernández Zulbarán, de 24 años, venezolana, vestida con un disfraz azul del personaje Kitana de Mortal Kombat. Y Berta Johanna Parra Torres, de 30 años, con disfraz negro. La cacería humana estaba a punto de comenzar. Jaime Esteban y Juan David caminan por la calle 64 con carrera 14, a solo una cuadra del Before Club. Deciden entrar a un Oxxo, probablemente a comprar algo, a descansar un momento, a alejarse definitivamente del lugar donde sintieron la tensión. Pero la tensión lo siguió. Un testigo presencial declaró ante la fiscalía lo que vio esa noche en el Oxxo. Observé cuando al Oxxo llegó un chico calvo, de tez blanca y con textura atlética. Sin mediar palabra, le dio un golpe a Jaime Esteban. Las chicas que lo acompañaban comenzaron a gritar: "Ahí tiene para que siga acosando mujeres".
Juan Carlos Suárez Ortiz golpeó a Jaime por la espalda, en la nuca. Un golpe cobarde, sin previo aviso, sin oportunidad de defensa. Juan David Cárdenas, el amigo de Jaime, intentó interponerse. Le preguntó por qué lo golpeaba. Juan Carlos Suárez le respondió: si no se van de acá, los cascamos. Acosador, violador, esas fueron las palabras que gritaban las mujeres que acompañaban a los agresores. Desde una perspectiva criminal psicológica, esto es crucial. La acusación de acoso sexual es el mecanismo de justificación que los agresores necesitaban. Pero aquí está el detalle que cambia todo. La Fiscalía General de la Nación fue categórica. No existe ninguna evidencia, ningún video, ningún testimonio independiente que confirme que Jaime Esteban haya acosado a nadie. La fiscal afirmó: hasta el momento, no hay evidencia que confirme la existencia real de esa agresión sexual previa. Nada justificaba la reacción violenta. Incluso si hubiera existido algún tipo de acoso, lo correcto era reportarlo a las autoridades, no tomar la justicia por mano propia. Lo que ocurrió fue un linchamiento. Una ejecución extrajudicial basada en una acusación no comprobada. Después del primer golpe, algo inquietante sucede. Juan Carlos Suárez regresa con las mujeres. Según los testigos, les pregunta: ¿será que lo persigo? Aliéntenme. Necesitaba permiso, necesitaba validación externa. Necesitaba que alguien le dijera que estaba bien continuar, y la obtuvo. Cleidinar Fernández, la mujer del disfraz azul, le respondió: no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más. Otro testigo escuchó a Suárez decir: denme ánimo si yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man si yo quiero. Puedo acabar con ese man. No golpearlo, no darle una lección, acabar con él. La intención homicida ya estaba verbalizada. Jaime Esteban y Juan David decidieron irse. Salieron del Oxxo caminando a paso acelerado, huyendo. Pero ya era tarde. 3 de la madrugada y 28 minutos. Apenas 3 minutos después del primer golpe. Jaime Esteban y Juan David son alcanzados en la esquina de la calle 64 con carrera 15. Juan Carlos Suárez y Ricardo González Castro los interceptan. Lo que sucede a continuación quedará grabado en múltiples cámaras de seguridad. Un registro visual que la Fiscalía describió como brutal, desproporcionado e iracundo. Juan Carlos Suárez le propina un puño en la nuca a Jaime Esteban. El joven cae al suelo. Juan David Cárdenas intenta detener la agresión. Se interpone. Logra que momentáneamente los atacantes se detengan. Jaime se levanta. Está aturdido, pero consciente. Todavía puede caminar. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Ricardo González le propina una patada en la espalda de tal fuerza que Jaime Esteban cae nuevamente al suelo. Esta vez no puede levantarse. La fiscal Elsa Cristina Reyes fue clara en la audiencia. Esta patada, dirigida a una víctima ya indefensa, constituyó el punto de quiebre para el posterior deceso. Jaime Esteban está en el suelo, indefenso, sangrando. Los dos agresores comienzan a propinar patadas, una tras otra, dirigidas principalmente a la cabeza y al tórax.
La fiscalía detalló. Aprovechando la situación de indefensión, ambos continuaron golpeándolo, dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y al tórax. La agresión se mantuvo, pese a que Jaime Esteban presentaba un evidente sangrado abundante por nariz, ojos, boca y signos de ahogo con su propia sangre. El reporte de medicina legal confirmó 48 golpes contundentes, trauma cráneoencefálico severo, fracturas en el cráneo y el rostro. El abogado de la familia, Camilo Rincón, describió el estado del cuerpo con una palabra: desfigurado. Fueron golpes de punta a pies. La sangre no solamente salía por su boca, sino también por todas partes. Pero hay algo aún más perturbador en esta escena. Mientras Jaime Esteban agoniza en el suelo, Cleidimar Fernández, la mujer del disfraz azul, continúa incitando. Testigos declararon que ella gritaba: «Es que usted no le dio bien. Eso era para que le diera una low kick bien hecha. No que mucho kickboxing. Yo le hubiera pegado más duro». La fiscalía identificó al menos 5 frases similares pronunciadas por Fernández esa noche. Por eso, actualmente enfrenta una orden de captura como determinadora del homicidio. No solo participó, no solo observó, ella motivó, ella incitó, ella dio el permiso psicológico que los agresores necesitaban para continuar. 3 de la madrugada y 32 minutos. 4 minutos después del inicio de la agresión, Juan Carlos Suárez y Ricardo González se alejan del lugar. Caminan tranquilamente de regreso hacia el Oxxo. Según la fiscalía, se retiraron mientras la víctima botaba sangre por la nariz y por la boca, mientras se ahogaba con su propia sangre. Jaime Esteban Moreno quedó tendido en el suelo de la calle 64, solo, inconsciente, desangrándose. 3:36 de la madrugada, un vigilante de la zona llama a la policía. 3:41 de la madrugada, una patrulla llega al lugar y traslada al joven a una clínica de Chapinero. Posteriormente, es llevado al Hospital Simón Bolívar, pero el daño es irreversible. Llega con muerte cerebral. 6 de la tarde y 58 minutos del 31 de octubre de 2022. Jaime Esteban Moreno Jaramillo es declarado oficialmente fallecido. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio, producto de trauma cráneoencefálico. Para entender cómo 3 personas universitarias, con educación, con futuro, terminaron cometiendo un homicidio brutal, debemos adentrarnos en la psicología de la violencia. Juan Carlos Suárez Ortiz, 27 años, egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, beneficiario del programa Ser Pilo Paga, empleado en un call center donde había recibido reconocimientos. En su perfil de LinkedIn se describía como bilingüe, practicante de artes marciales, aparentemente una persona exitosa, pero había algo que no mostraba públicamente. Una estudiante de los Andes, que compartió un ambiente social con él, reveló un detalle crucial. Él mencionó que no tomaba mucho, porque cuando tomaba, tenía problemas de ira. Practicaba varios deportes de impacto, calistenia, hacía barras para liberar su ira. Problemas de ira cuando consumía alcohol. Desde la perspectiva de la psicología forense, este es un patrón clásico. Control aparente en sobriedad
descontrol violento bajo los efectos del alcohol. El alcohol actúa como desinhibidor. Baja las barreras del autocontrol, libera impulsos reprimidos. Y Suárez era consciente de esto. Por eso evitaba beber. Por eso practicaba deportes de impacto. Pero esa noche, algo falló. Hay un elemento psicológico fascinante en este caso. Juan Carlos Suárez no actuó por impulso ciego. No fue una explosión de violencia incontrolable. Buscó permiso. ¿Será que lo persigo? Aliéntenme. Denme ánimos y yo lo hago. Estas frases revelan algo crítico. Necesitaba validación externa para justificar su violencia. En psicología criminal, esto se llama difusión de responsabilidad. Si alguien más lo autoriza, entonces la culpa es compartida. La acción se vuelve aceptable. Y cuando Cleidimar Fernández le dio esa validación, el último freno moral desapareció. Ricardo González Castro, 22 años, oriundo de Cartagena. Había sido militar en el Batallón de las Américas. Trabajaba como guarda de seguridad. La fiscalía reveló que González tenía antecedentes problemáticos con el consumo de alcohol. Había perdido empleos por esta razón. Su rol en el crimen fue crucial. Según la reconstrucción judicial, fue él quien propinó la patada en la espalda que dejó a Jaime en estado de completa indefensión. El punto de quiebre, como lo llamó la fiscal. Después del crimen, González huyó a Cartagena. Se mantuvo prófugo durante 10 días antes de entregarse voluntariamente. Su comportamiento post-crimen es indicativo de conciencia de culpa. Sabía lo que había hecho, sabía la gravedad. Cleidimar Paola Fernández Zulbarán, la determinadora, 24 años, venezolana de Ciudad Ojeda, Estado Zulia. Se encontraba en Colombia de manera irregular, con apenas 2 meses en el país. Su rol en este crimen es, desde el punto de vista psicológico, el más complejo y perturbador. No golpeó físicamente a Jaime Esteban, pero la fiscalía la señala como determinadora del homicidio. ¿Por qué? Porque fue ella quien identificó a la víctima, ella quien gritó "acosador", ella quien instigó la persecución, ella quien motivó los golpes. Testigos declararon que Fernández señaló a Jaime gritando: "Es él, es un acosador, un violador". Pero la fiscalía fue clara: no existe evidencia de acoso. Entonces, ¿por qué acusó falsamente a Jaime? Hay varias posibilidades psicológicas. Malinterpretación hostil. Quizás hubo algún encuentro trivial que ella interpretó como acoso. Manipulación intencional. Sabía que acusar de acoso sexual sería suficiente para desatar la violencia. O validación de poder. Al incitar a otros a la violencia, se coloca en una posición de control. Lo que sí sabemos es que continuó incitando incluso cuando Jaime estaba en el suelo, sangrando, indefenso. Esto revela una frialdad emocional preocupante, una ausencia de empatía. Fue capturada inicialmente, pero dejada en libertad. Actualmente enfrenta orden de captura y se presume que salió del país. Este no fue un crimen de pasión. No fue un accidente. Fue un homicidio con dolo eventual,
que se transformó en homicidio con dolo directo. La fiscalía identificó 2 momentos de agresión. Primer momento, el golpe en el Oxxo. Aquí actúan por impulso, con dolo eventual. Saben que pueden lastimarlo, pero no buscan específicamente su muerte. Segundo momento, regresan al lugar, persiguen a Jaime, lo derriban, lo golpean en el suelo. Aquí el dolo cambia. La fiscalía presentó testimonios que indicaban frases como: "Ahora sí lo van a acabar. ¿Por qué no lo golpearon lo suficiente? ¿Por qué lo dejaron de pie?". La intención homicida quedó documentada. Sabían que podían matarlo y continuaron. Como señaló la fiscal, ellos actuaron sabiendo el riesgo que asumían y que este resultado se podría producir, y no hicieron nada para evitarlo cuando se alejan del lugar. La Procuraduría agregó algo fundamental: las lesiones sufridas por la víctima excluyen cualquier posibilidad de que se trate de una simple riña. 48 golpes contundentes, dirigidos a zonas vitales, con la víctima en el suelo. Esto no fue una riña, fue una ejecución. Apenas 30 minutos después del ataque, la policía capturó a 3 personas sentadas en una banca cerca del lugar: Juan Carlos Suárez Ortiz, Cleidimar Fernández y Berta Parra. Las 2 mujeres fueron liberadas por falta de elementos probatorios inmediatos, aunque continuaron vinculadas a la investigación. Ricardo González huyó y se mantuvo prófugo durante 10 días antes de entregarse voluntariamente en Cartagena. Estado actual del caso: Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González Castro están detenidos, enfrentando cargos por homicidio agravado como coautores. La pena solicitada oscila entre 400 y 600 meses de prisión. Esto es entre 33 y 50 años de cárcel. Cleidimar Paula Fernández Zulbarán tiene orden de captura como determinadora del homicidio. Se presume que salió del país y se encuentra prófuga. Berta Parra continúa vinculada al proceso, pero no enfrenta cargos formales. Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutiérrez, los padres de Jaime Esteban, emitieron un comunicado devastador. Pedimos justicia para que el caso no quede en la impunidad. Llamamos a la sociedad colombiana a romper esa cultura de violencia. Situaciones como esta no deben repetirse. El abogado de la familia, Camilo Rincón, añadió: esta tragedia termina con 2 familias destruidas, la de Jaime Esteban y la de Juan Carlos. Este caso nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la sociedad colombiana. ¿Cómo es posible que 2 hombres educados, con futuro, se conviertan en homicidas en cuestión de minutos? ¿Qué dice de nosotros como sociedad que una acusación no comprobada sea suficiente para justificar un linchamiento? ¿Por qué el alcohol sigue siendo un factor presente en tantos casos de violencia urbana? ¿Cómo procesamos que una mujer haya sido la principal instigadora de un asesinato? Su tío reveló la última conversación que tuvo con él. Jaime estaba emocionado por su futuro. Hablaba de sus proyectos académicos, de sus planes. Sus compañeros de la selección de ajedrez lo recordaron como un estratega brillante, alguien que pensaba cada movimiento con cuidado. Su familia lo describió como alguien que nunca tuvo enemigos, que evitaba los conflictos, que buscaba la paz. Y sin embargo, murió en la violencia más brutal, en plena calle, rodeado de cientos de personas que celebraban sin saber que a metros de distancia un joven agonizaba. El establecimiento donde comenzó todo también enfrenta consecuencias. Fue clausurado temporalmente por irregularidades sanitarias.
Sus dueños, uno de ellos, la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, han insistido en que dentro del local no ocurrió ninguna pelea. Y técnicamente tienen razón. La violencia física explotó afuera, pero la pregunta persiste. ¿Qué pasó adentro que desencadenó lo que vino después? Esa respuesta quizás nunca la sabremos con certeza. La muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo no es solo una estadística más en los índices de violencia urbana de Bogotá. Es un espejo que nos refleja como sociedad. Nos muestra cómo la violencia puede estar latente incluso en personas educadas, aparentemente exitosas, con todo por delante. Nos revela cómo una acusación falsa puede convertirse en sentencia de muerte. Nos confronta con el hecho de que el alcohol no es solo un facilitador social, sino un desinhibidor de la peor violencia, y nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos Juan Carlos Suárez hay entre nosotros? ¿Cuántas personas caminan al borde del abismo, conteniendo su ira, hasta que una noche, con suficiente alcohol y la validación incorrecta, cruzan la línea? Los padres de Jaime tenían razón. Esto no puede quedar en la impunidad. Pero más allá del castigo judicial, necesitamos una transformación cultural. Necesitamos romper con la cultura de la violencia. Necesitamos entender que el alcohol no justifica ningún acto violento. Necesitamos cuestionar la masculinidad tóxica que ve en la agresión física una forma de resolver conflictos. Y necesitamos desesperadamente aprender a no convertirnos en una turba que lincha basándose en acusaciones no comprobadas. Jaime Esteban Moreno Jaramillo tenía 20 años. Era ajedrecista, estratega, pensador. Evitó el conflicto hasta el último momento, y aún así murió golpeado en una calle de Chapinero mientras cientos de personas celebraban a metros de distancia. Su muerte no puede ser en vano, porque hay noches que lo cambian todo, y esta fue una de ellas.